Buenas tardes, alumnos de quinto año secundaria. Vamos a realizar un repaso de los temas que hemos visto en razonamiento matemático. Ya, comenzamos con el tema cuadro de decisiones y principio de falsa suposición. A ver, acá está una imagen de su libro. Lo que hemos visto más que todo ahí es cuadro de decisiones que ustedes ya conocen, marcar sí, no, o un visto bueno y X, ¿se acuerdan? Si ya sé un visto bueno, ya sé dónde van las X. Y después vimos principio de falsa suposición. Hacemos suposiciones. Ya a partir de la falsa suposición llegamos a alternativas, dependiendo de las opciones. Está bien, vamos a avanzar los ejercicios para que se entienda mejor. A ver chicos, en este ejercicio que dice, un peatón fue atropellado con un auto donde hay 4 sospechosos. Ya, hay que señalar esto, 4 sospechosos. Al ser interrogados por la policía, dieron las siguientes respuestas. Ana. Ya, una de las sospechosas es Ana. Dice, fue Beatriz. Acusa a una compañera. Beatriz. Dice, fue Diana. Carmen dice, yo no fui. Diana, Beatriz miente. El dato importante acá también es, dice, ¿quién atropelló el peatón sabiendo que solo una de ellas miente? Esto tiene que leer siempre. Te van a decir, una de ellas miente, dos de ellas mienten, o dicen la verdad. Tiene que saber cuántas de ellas mienten. Es importante. Porque si yo encuentre la que miente, las otras tienen que decir la verdad. Pero también acá, en este tipo de ejercicios, tenemos que ver dos que se relacionen. A ver, por ejemplo, dice, Diana dice Beatriz miente. Ellas dos se relacionan por la declaración de Diana. Entonces, vamos a ver las opciones. Si Diana dice la verdad, Beatriz miente. Entonces, Beatriz es la mentirosa. Entonces, ya encontré a la que miente. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si fuera al revés? Si fuera al revés que Diana miente, si Diana miente, y entonces Beatriz no miente. Entonces, ¿Beatriz qué es? Dice la verdad. ¿Está bien? Ahora dice, pero hay que entender acá algo. Yo en estas opciones que estoy marcando, estoy suponiendo. Ya, solamente hay dos posibilidades. Una, a ver, rato. Dos posibilidades. ¿Está bien? De las dos posibilidades, siempre va a haber una mentirosa y una que dice la verdad. Y acá también lo mismo. Como me dice que una de ellas miente, entonces, ¿qué me queda con las otras opciones? Que las otras opciones deben decir la verdad. Porque dice una de ellas miente. ¿Está bien? Entonces, Ana dice la verdad y Carmen dice la verdad. ¿Carmen qué dice? Fue Beatriz. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice Carmen? Yo no fui. Ahora, si dicen la verdad, entonces Carmen no ha sido. Pero Ana dice, fue Beatriz. Y esto es verdad. Entonces Beatriz es la respuesta. ¿Está bien, chicos? En este ejercicio se tiene que relacionar primero. Ahora, lo demás me interesa, no me interesa. También solamente ver quién dice la verdad y quién dice la mentira. A ver, vamos a ver un recuento. Diana, Beatriz miente. Entonces, si dice la verdad, ella es mentira. Y si es mentira, la otra es verdad. ¿Qué es lo más probable que sea acá? A ver, vamos a buscar de una vez las opciones. Diana, Beatriz miente. Esto es verdad. Si esto es verdad, lo que dice Beatriz es mentira. Entonces, esta es la mentira. Y dice fue Diana, entonces no ha sido Diana. Y entonces todo se corrobora. Entonces tiene que ser la respuesta Beatriz. Vamos al siguiente ejercicio. A ver chicos, ahora en este tipo de ejercicio que tenemos. A ver, vamos a resolver acá. Ya. Dice, Libé, Valeria y Pilar. Ya, acá estoy poniendo
los nombres. Lisbeth. Ya hemos visto este tipo de ejercicio antes. Vamos a hacerlo rápido porque no es tan difícil. A ver. Lisbeth. Acá está Lisbeth. Valerie y Pilar. Las tres chicas tienen diferentes ocupaciones. De la lectura se entiende que una es médico, otra profesora y otra es reportera. Esas son las tres profesiones. Ahora vamos a leer qué dice. Dice, Pilar y la que es médico no se conocen. Pilar y la que es médico no se conocen. Si no se conocen, son diferentes personas. Valerie es hermana de la que es médico. Valerie es hermana de la que es médico, pero Valerie no puede ser médico, entonces es otra persona. Y amiga de la reportera. Valerie es hermana de la que es médico y amiga de la que es reportera. Entonces Valerie no puede ser reportera tampoco. Entonces acá la que es médico tiene que ser Lisbeth y Valerie tiene que ser profesora. Pero si es así, entonces acaba X, X y X. Entonces Pilar tiene que ser la reportera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es verdadera de estas opciones? Pilar es reportero. Y si corroboran los demás son falsos. Falso, 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 falso. Los chicos, en este ejercicio solamente es hacer lectura y encontrar las variables. De ahí marcar según como te diga. Ya, vamos al siguiente ejercicio. A ver chicos, en este ejercicio dice, tenemos cuatro hermanos. Fueron interrogados por su padre, debido a que uno de ellos ha hurtado 20 soles. Digo, 10 soles. Entonces, ¿quiénes son los hermanos? Pablo, Carlos, Iván y Víctor. Dice que 3 de ellos mienten. Ya, esta es la palabra clave, o la información que debo entenderlo bien. 3 de ellos mienten. Si son 4 personas y 3 de ellos mienten, uno dice la verdad nada más. Entonces, la pregunta es, ¿quién hurtó los 10 soles? Ya, entonces comencemos. A ver, primero tengo que ver qué variables se están relacionando. Por ejemplo, acá tenemos Iván y Carlos. Iván dice Carlos miente. Si Iván dice la verdad, Carlos sería el mentiroso. Ahora, si Carlos miente, él tiene que decir la verdad. ¿Está bien? Ahora, pero si acá entre ellos dos ya hay uno que dice la verdad, sí o sí uno de ellos tiene que decir la verdad, sea uno o el otro. Entonces, acá me dice, 3 de ellos mienten. Como ya tengo la verdad, los demás que declaran tienen que ser los mentirosos. Él tiene que ser mentiroso y él tiene que ser mentiroso. Pero de la declaración de los mentirosos, dice Pablo, dijo, Carlos fue. Entonces no fue Carlos, es mentiroso. Y el otro dice, yo no fui. ¿Cuál es lo contrario de yo no fui? Yo sí fui. Entonces Víctor ha sido. Ya. Tuvo que ser Víctor. Ahora vamos a ver si lo demás corrobora. Iván, ¿qué dice? Carlos miente. Carlos miente. Y Carlos miente. Ahora dice, Iván fue. Ah, pero Carlos es una mentira. Carlos no, pues, Iván no puede ser. Esta es una mentira. Este sí es una mentira. Carlos miente y esta es verdad. Corrobora con la información. Ya no hay ninguna contradicción, por si acaso. Vamos al siguiente ejercicio. A ver, chicos, en este ejercicio, ¿qué dice? 4 amigos tienen cada uno un loro, los cuales tienen los mismos nombres, aunque no necesariamente es en el orden. Se sabe que ningún loro lleva el nombre de su dueño o dueña. Ya. Importante. Ningún loro lleva el nombre de su dueño.
En esta fila, por esta columna, acá estoy poniendo los dueños. Y arriba estoy poniendo los loros. Solamente las iniciales estoy poniendo, ¿ya? A, B, C, D. Alicia, Bruno, Carlos, Dino. Alicia, Bruno, Carlos, Dino. La información 1 que dice: ningún loro lleva el nombre de su dueño o dueña. Ningún loro lleva el dueño. Entonces, Alicia, su loro no se va a llamar Alicia. De Bruno, su loro no se va a llamar Bruno. De Carlos, no se llama Carlos. Y de Dino no se llama Dino. Listo. El otro dato. El loro de Alicia, a ver, ¿dónde está Alicia? Acá está Alicia. Entonces, Alicia puede llamarse Bruno, Carlos y Dino. Entonces, el loro de Alicia lleva el mismo nombre que el dueño de Bruno. Ah, el dueño de Bruno. ¿De quién está hablando? ¿Del dueño o de su loro de Bruno? Lleva el mismo nombre que el dueño de Bruno. Entonces, Bruno es un loro, se está refiriendo al loro. Bruno es un loro. Dice, lleva el mismo nombre que el dueño de Bruno. Pero el loro que es dueño de Bruno, ¿se llamará Bruno? No. X. Entonces, ese loro de que está hablando tiene que llamarse Carlos o Dino. No hay otro. Ahora de nuevo, el loro de Alicia lleva el nombre que el dueño de Bruno. El dueño de Bruno, este es Bruno, es loro. Y quien tenga a Bruno, el loro Bruno, de hecho que no va a ser Bruno, porque estamos diciendo que no puede, los loros no pueden llamarse igual que su dueño. Al siguiente dice, el dueño de Bruno, te resalta de nuevo entre comillas que se está hablando del mismo, este es el loro. El dueño de Bruno es hermano de Carlos. El dueño de Bruno es hermano de Carlos. El loro, el dueño de Bruno, ya, es hermano de Carlos. Pero tampoco acá Carlos va a tener ese loro. ¿Está bien? Entonces no va a tener a Bruno. Al loro Bruno no lo va a tener Carlos. ¿Está bien? Eso te está diciendo. Entonces, el loro que se llama Bruno no lo tiene Alicia, ni Bruno, ni Carlos. ¿Quién lo debe tener entonces? Dino. Dino está teniendo ese lorito. Está bien porque es la única opción. Y justo eso te preguntan al final. ¿Quién es dueño de Bruno? Dino. Está bien. ¿Es necesario llenar los demás alternativas o las X? No es necesario. En esta parte termina en esta. Así el ejercicio. ¿Está bien? Vamos a la siguiente pregunta. A ver chicos, para este tipo de ejercicios hay que acordarse más que todo el cuadrito que hemos visto. ¿Ya? Todo A es B. Ninguna A es B. Lo que estamos sabiendo acá es la cantidad todo o ninguno. Y eso se refiere, y eso es universal. ¿Está bien? Estamos hablando de una cantidad universal. Y cuando dicen, a ver, otro de color. Cuando dice alguna es B y alguna no es B, estamos hablando de algo particular. Entonces, en universal, ¿qué estamos notando? Que hay pintadito. O en todo caso se le indica vacíos. Y en forma particular, algún te hace denotar que algo hay. Y eso es lo que se pone X. Entonces, mientras en universal tienes que acordarte que es pintadito o vacío, en particular tienes que ver que haya un X. Ya, y entender dónde va ese X también. Ya, esto vamos a ver analizando los ejercicios. Y recordar también que la negación se hace cruzada. Si me dicen, quiero negar todo A es B, la negación de todo A es B, ¿qué es? Es un algún. A no es B. Esta es la negación. Como se dijo en la clase. Y si me dicen alguna es B,
¿Cuál es la negación de algún A es B? Que ningún A es B. ¿Está bien? Esa es la negación. Entonces vamos a hacer los ejercicios. A ver chicos, en este ejercicio dice la negación de la proposición. Ya, negación. Ah, ya, quiere que niegue esa proposición. La negación dice, algunos. Hemos visto en la teoría que algunos, cuando dice algunos, su negación de algunos es ningún. Vamos a escribir acá. Este sería la respuesta. Entonces, cuando dice algún, lo opuesto es ningún. ¿Y dónde dice eso? Acá, la E. A ver, vamos a explicarlo gráficamente. Ya. Cuando esa dice algún joven ni estudia ni trabaja. Entonces estamos hablando ni estudia, NE, ni trabaja, NI. Entonces, algún NE y NI. Y cuando es algún, es una X. Pero como es algún, debe ver algo de él y de él. Entonces debe ser en el medio. ¿Y cuál es el opuesto? Donde hay una X, el opuesto es que haya un vacío. Entonces lo contrario de una X es un vacío. Entonces acá va a ser vacío ahora. Entonces, ¿y este vacío cómo se expresa? Es un ningún. Ningún NE y ningún NI. Y la opción que se acerca más a ello es ningún joven ni estudia ni trabaja. Ya no es, creo que lo entendieron la mayoría ese día. Avancemos con el siguiente ejercicio. A ver, en este ejercicio nos dicen, todo ingenieros son visionarios, todo visionario es no realista. A ver, en las dos preposiciones tenemos visionario y visionarios. Y de ello vemos que están ingenieros y no realistas. Entonces, en mis opciones no debe haber visionarios, porque yo quiero una conclusión. En una conclusión siempre ya no se pone lo que se repite. Ya hemos visto esto, entonces solamente debe haber ingenieros y no realistas. Entonces, visionarios ya no es. ¿Dónde dice visionarios? Ah, ya. En este caso, no hay ninguno, todos pueden ser, ¿sí? Ya. Ahora vamos a poner nuestro dibujo. ¿Cómo sería el dibujo? Entonces tenemos 3 círculos. Acá tengo 2. Y acá tengo el tercer círculo. Entonces comencemos con donde dice todos. Todo visionario es no realista. Visionario y no realista. Y abajo se entiende que va a ser ingeniero. Visionario no realista. Visionario es no. Cuando dice todos, recuerden que es todo, se habla de vacío. Y un vacío en el medio y al costado. Todo, estamos hablando de costado. Todo visionario es no realista. Entonces, si todo visionario es no realista, todo lo que es visionario tiene que estar dentro de no realista. Entonces hay un vacío acá de los que están solos. Después dice, algunos ingenieros son visionarios. Algunos ingenieros son visionarios. Cuando dice algunos ingenieros son visionarios, está hablando de algún. Está hablando de un X. Entonces, algunos ingenieros son visionarios. Algunos ingenieros son visionarios. Entonces acá debe haber una X en el medio. Porque dice que debe haber algún ingeniero que debe ser visionario. Entonces acá hay una X. Ahora vamos a la conclusión. La conclusión tiene que estar
dentro entre ingenieros y no realistas. ¿Está bien? Pero me doy cuenta que entre ingeniero y no realista hay una X. Y esto se expresa como un algún. Algún ingeniero es no realista. ¿Cuál sería la clave? Allá. Cuando dicen algún, también puede ser muchos. Muchos ingenieros no son realistas. Entonces es la D. Ya, esta sería la clave. Entonces, cuando decimos muchos, es lo mismo que decir algunos también. Muchos ingenieros no son realistas. Ya, esa sería la clave en este ejercicio. Vamos al siguiente. A ver, chicos, en este ejercicio que dice, todo desleal es infiel. Todo. ¿Cómo sería su gráfica de todo? Todo desleal. Desleal es infiel. Ya. Cuando dice todo desleal es infiel, estoy diciendo que hay un vacío al costado. Porque todo desleal es fiel. Recordar que este es desleal y este es infiel. Entonces, todo lo que el conjunto que es desleal va a estar dentro de infiel. Y ese es el conjunto que está acá en el medio. Entonces, lo demás de desleal que debe ser vacío. No hay nada acá. ¿Cuál es lo contrario de esto? Lo contrario a todo es que haya algún, que no esté vacío, que haya una X. ¿Y cómo se expresa eso? Como un algún desleal, lo mismo. Entonces, para que haya algo, tengo que poner algún desleal no es infiel. Y esa sería la respuesta. Entonces estamos diciendo lo contrario de todo es algún. Y algún no es. Ya, a ver, ¿dónde dice esto? Algún desleal es no fiel. Acá sería la número A, la letra A. Entonces, chicos, cuando tengan dudas, grafiquen. Y ahí se van a dar cuenta. Si lo entienden, ya de frente. Ya, vamos a la siguiente pregunta. A ver, chicos, el siguiente tema que hemos visto es 4 operaciones y métodos operativos. Entonces, acá ha sido más métodos operativos, ¿ya? Y uno de los métodos que hemos visto es el cangrejo. O mejor dicho, método de rombo y el cangrejo. ¿Ya? Entonces, más que todo va a venir entonces esto. Método de rombo y lo que es acá regla conjunta que es ordenamientos. Entonces acá va a haber equivalencias. Ya con los ejemplos se van a dar cuenta. Estos dos va a venir más. Ya vamos a ver los ejercicios ahora. A ver, en este primer ejercicio nos dicen que Anthony tiene 20 invertebrados entre moscas y arañas. Si cuentan 136 patas, calcula el número de moscas. Entonces, en ese tipo de ejercicios es rombo. ¿Cómo me doy cuenta de rombo? Porque me dan dos totales. Total de invertebrados que total de insectos que hay, que se tienen. Y te dan patas, total de patas. Y tenemos entre dos variables. ¿Cuáles son las variables? La cantidad de moscas y la cantidad de arañas. Entonces acá tenemos que hacer mi dibujito rombo, donde pongo los totales en las horizontales. En esta esquina se pone el total de animales, o total de lo que se habla. ¿Cuántos son? 20 total. En el otro lado, total de una característica. ¿Qué característica tenemos? Patas. Y el total, ¿cuánto es? 136 patas. Y arriba y abajo se ponen lo que son, si estamos hablando de patas, patas de cada una.
de la mosca y la araña. Por cada mosca y por cada araña. Por cada araña tienen 8 patas. Y a la mosca, por cada mosca tiene 6 patas. Listo. Ahora, ¿qué me pide el número de moscas? Número de moscas. Para el método rombo tengo que hacer lo que, digamos, tengo que ir por arriba o por abajo. En este caso, yo acá veo arriba que dice 8 patas. Esas patas se refieren de las arañas. Entonces, si yo quiero hallar el número de moscas, tengo que ir por donde está el dato de las arañas. ¿Está bien? Siempre es contrario. Ya, primero que se hace, multiplica y después resta. A ver, vamos a poner los datos. Sería 20 por 8 menos 136 entre, a ver, vamos a ver más, entre 8 menos 6. Entonces, para el método rombo puede tener 20 por 8 menos 136 y de ahí divido entre la resta, comenzando de acá. 8 menos 6, siguiendo la flecha. Entonces, vamos a operar. 8 por 20, ¿cuánto es? 160. Menos 136. Y abajo es 8 menos 6, que es 2. Listo. Ahora me queda 160 menos 136. A ver, me presto, resto, 16, 4. Me presté, queda 5. 5 menos 3, 2. 1, 1 se van, 24. Entonces acá me queda 24 entre 2. Sería la respuesta 12. 12, ¿qué son? 12 el número de moscas. Pero si me pide el número de arañas, también se podría hallar arañas. Pero no es necesario toda la operación, sino por diferencias. ¿Cuántos insectos son en total? Son 20 insectos. Si yo sé moscas que son 12, las arañas tienen que ser 8. Ya chicos, entonces, método de rombo, más que todo es ordenar la información y de ahí operar. Ya, vamos al siguiente ejercicio. A ver chicos, en este ejercicio dice, 9 lapiceros cuestan tanto como 2 cuadernos. Tanto como 2 cuadernos. Después dice 3 cuadernos, tanto como 5 borradores. Ah, ya. Acá estamos hablando de equivalencias. Entonces vamos a tener de un costado y de otro costado. Entonces estos datos que nos van a dar van a ser una primera columna y una segunda columna. Van a ser equivalentes. Pero cada columna no se debe repetir. Tienen que ser diferentes datos. ¿Está bien? A ver, vamos a resolver esto. Dice 9 lapiceros. Entonces yo tengo acá 9 lapiceros. Cuestan tanto como 2 cuadernos. 2 cuadernos de este costado. Cuadernos. Después el otro dato es 3 cuadernos. Entonces, 3 cuadernos pongo acá. Tanto como 5 borradores. 5 borradores al otro costado. Después el otro dato dice 2 borradores. 2 borradores. 2 borradores. Tanto como 3 tajadores. Entonces, visto hasta ahí, vemos que no se repite. En cada columna dice lapicero, cuaderno, borrador. Acá es cuaderno, borrador, tajador. Entonces, no se están repitiendo. Esa es la idea de hacer este ejercicio. Y el último dato. Determina cuántos tajadores cuestan tanto como 9 lapiceros. ¿Cuántos tajadores? Ahora, ¿dónde pongo tajadores? Acá hay tajadores. Entonces, tajadores tengo que poner este costado. Pero dice, ¿cuántos tajadores? No conozco tajadores. X. Cuestan tanto como 9 lapiceros. Y lapicero sería acá, de este lado.
Y como ven, lapicero no hay acá tampoco lapicero, entonces no se está repitiendo. Entonces, luego de eso, ¿qué se hace? Luego de ello se multiplican todos. En vez de equivalencia, ahora van a ser igualdad. Acá voy a tener 2 por 5 por 3 y por 9. Del otro costado voy a tener 9 por 3 por 2 y por x. Antes de multiplicar, a ustedes que les gusta mucho multiplicar, vamos a simplificar. Más rápido es 2 y 2 se van. Acá tengo 9 y 9 se van también 9 y 9. Y 3 también se van. Y solo me queda x que sea igual a 5. Listo. Entonces el ejercicio no está difícil. O mejor dicho, este método no está difícil. Solamente es ordenarse. Ya, vamos al siguiente ejercicio. A ver chicos, en este ejercicio hay que leer ya. No es tan difícil. A ver, vamos a ver. Dice, Mateo dejó como herencia 12.000 soles. Una herencia de 12.000 soles. Ah, pero 12.000 soles no es la herencia, dice a cada uno. Entonces, si son un niño, sería 12.000. Si son dos niños, 24.000. Y así. Pero es por a cada uno. Entonces, la herencia no se sabe cuánto es. Pero yo sé que a cada uno le han dado 12.000. Si supiera el número de niños, podría saber cuánto es la herencia. Entonces, yo digo acá, herencia es 12.000 por x. ¿Y qué es x? Número de hijos. O niños mejor, hijos. ¿Está bien? Entonces, al fallecer uno de ellos, el dinero que le corresponde se repartió entre los demás. Si a cada uno recibió 14.000, ¿cuántos hijos tenía Mateo? A ver, entender este dato que es el total de la herencia. Ya, lo estamos expresando como una multiplicación, el total. ¿Por qué? Porque no sé cuántos son hijos. Este es el total del dinero. Entonces, pero pasó algo. Ahora, un hijo murió. Entonces, si como el hijo murió, la herencia, pero la herencia sigue siendo la misma, ¿sí o no? El monto sigue siendo 12x, ¿ya? Pero la herencia, como murió un hijo, se le va a dar un poco más a cada uno. Allá, acá tengo que, acá no es 12x, sino 12.000. Los ceros me falta poner. 12.000 por x. Ya nada más. Este es el total. Entonces, este dato es importante. Entender que este total no va a cambiar. Siempre va a ser total 12.000 por x. Ya, total es la multiplicación 12.000 por x. Pero al morir un hijo, dice, si cada uno recibió 14.000 ahora, por fallecer uno de ellos, entonces la herencia se distribuye de otra manera, donde a cada hijo ya no le dan 12.000, sino le dan 14.000. A cada hijo le dan 14.000. ¿Pero por qué? Porque un hijo falleció, x menos 1. ¿Está bien? Es decir, a cada hijo le están dando 2.000 soles más, porque ha fallecido un hijo. Pero este sigue siendo la herencia también. Esto sigue siendo el total de herencia. Eso debe entender también. El total, porque se ha distribuido de otra manera, nada más. Este es el total de la herencia. Dime, ¿el total de la herencia ha cambiado? No, sigue siendo el mismo. El total de la herencia, no sé cuánto será, 20.000, 100 millones. El total es un monto grande, pero ese total se ha distribuido ahora. ¿Cómo se distribuye?
que se reparte a cada uno 14.000, pero de lo que eran X, ahora es X menos 1, porque murió un hijo. Pero estas herencias que son totales, como digo, son iguales. Y eso es la ayuda para resolver este ejercicio. 12.000X tiene que ser igual a 14.000 por X menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el total. Ahora, ¿quién se va a su casita acá? Un 0 y un 0. 1, 1. Y él también, y él también. Entonces ya se fueron ellos. ¿Qué me queda? Ah, ya, pero acá también puedo sacar mitad de una vez mejor. Mitad de 12, 6. Mitad de 14, 7. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 6 por X es igual a 7 por X menos 1. ¿Está bien? Simplificando. Estamos simplificando también porque todo está en el producto. El producto se puede hacer ello. Ahora, ¿qué más? 6X. Este 7 entra a multiplicar. Al paréntesis sería 7X menos 7. ¿Está bien? Este 7 pasa al otro lado, que está negativo pasa a positivo. Este 6X resta 7X sería X. Entonces, ¿cuál es la respuesta? X vale 7, como la que está marcada. ¿Está bien? Entonces, recordar, entender que los totales se igualan, porque es lo que no cambia. Se están distribuyendo de otra manera, pero al final sigue siendo el mismo monto el producto. Este producto tiene que ser el mismo monto. Ya, con esto terminó, chicos. Suerte, nos vemos.